Buenas noches, bienvenidos al debate de Onda Luz Sevilla. El próximo domingo, 1 de mayo, se celebra el Día Internacional del Trabajo. Con ese motivo, los sindicatos UGT y comisiones obreras han convocado ya, la han presentado hoy, la tradicional manifestación correspondiente a este día, que tendrá lugar a partir de las 12 de la mañana en la plaza, en la Puerta de Jerez. De ahí partirá esa manifestación. Una frase destacada en el acto de presentación que se ha realizado hoy: la precariedad actual en el empleo raya la miseria laboral. Sobre esta cuestión y sobre cómo está el empleo en nuestra provincia y en nuestra ciudad vamos a intentar ahondar en esta noche, y para eso se sientan con nosotros en nuestra mesa de debate Maripaz Lagares, directora general de Empleo y Economía Social del Ayuntamiento de Sevilla. Buenas noches, Maripaz. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a ti por venir. También con nosotros Joaquín García, defensor del parado, presidente de la Asociación de Víctimas del Paro. Correcto. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Un placer. Y con nosotros también Alfonso Vidán, secretario general de Comisiones Obreras en Sevilla. Buenas noches. Buenas noches. Y Juan Bautista, secretario general de UGT en Sevilla. Bienvenido también, Juan. Buenas noches, encantado. Bueno, a los cuatro yo os haría un primer planteamiento, y es: ¿en qué condiciones consideráis que llegamos este año a ese 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo? ¿En mejores condiciones? ¿Pensáis que estamos igual que hace un año? ¿Mejor, peor? ¿En qué condiciones llegamos? Sindicatos, por ejemplo, que sois los convocantes. Bueno, pues empecemos hoy. Hemos convocado esta manifestación del 1 de mayo, como siempre suele ser, por una festividad. Estamos manifestándonos por el Día del Trabajo, un día que tiene mucha fuerza y que cada vez pues estamos más metidos dentro de la polémica que se está creando a raíz de la situación que el Gobierno está colocando en 4 años a los sindicatos, a los trabajadores, a las empresas, en general, a la ciudadanía. Estamos envueltos en una política a espaldas de los ciudadanos, que es del Partido Popular, y que cada vez vemos cómo decretan artículos de ley, mayoría, hacen proposiciones de ley y artículos que van a cumplirse posteriormente a su mandato. Hoy nos hemos enterado uno que lleva consigo que los defraudadores, el artículo 315.5, van a tener mejor solvencia, van a decir, le van a quitar a tener 5 años de cárcel a tener 1, y pagando una multa se le evitan de todo. Yo creo que las leyes las están haciendo para lo que ellos quieren. Realmente el Gobierno gobierna para lo suyo. Es un gobierno de los que podemos decir es uno de los gobiernos más corruptos, el más corrupto de España, pero también el más corrupto de Europa. Y encima de todo, con la situación que estamos viviendo, del desencanto después de las elecciones, pues te puedo decir que si alguien pudiera tener esperanza, se puede morir con esa esperanza, sobre todo aquellos que no tienen otra fórmula ya de que acudir a esta posición hacia los partidos, tanto emergentes como los partidos de izquierda, que hagan algo para elevar esa situación que tienen y quitar y erradicarla. Y hoy en día, pues podemos decir, desde luego con dolor, que todo aquello por lo que hemos luchado durante tanto tiempo, en 4 años, estos señores se lo han cargado, y además de habérselo cargado, han empobrecido a la ciudadanía, y hoy hay más pobres que nunca, y viven también de la limosna, en este caso viviendo como cuando Franco. La organización, las ONG, le están prestando ayuda para que coman. Por lo tanto, un 1 de mayo lleno de tristeza por la situación que estamos viviendo. Y vamos a luchar contra la pobreza salarial y contra la pobreza en la situación social que están dejando a tantas miles y miles de familias. Bueno, empieza con mucha desesperanza. Juan nos abre esta tertulia de hoy con esa gran desesperanza, Alfonso. Bueno, lo que pasa es que si queremos afrontar la realidad es la que es. Y si hacemos una comparación, porque les preguntabas tú en qué condiciones vamos este año, bueno, pues hay que decir, muy a nuestro pesar, de que esos cantos de sirena que el Gobierno central y a veces el propio Gobierno andaluz hablaba de que estamos ya en el final de la crisis, en el final del ciclo, que ya cada vez había menos paro. Bueno, pues tenemos que decir que en nuestra provincia el 1 de mayo vamos con 11.400 parados más que en 2011. 275.000 parados, según una encuesta del último trimestre de población activa. De ellos, la mitad sin ningún tipo de protección. Es decir, han perdido todo su derecho y toda posibilidad de percibir ingresos en sus casas. Esos son los que están parados,
pero los que están trabajando, si hace 4 años hablábamos de que una persona milurista era un problema, hoy, por desgracia, tenemos que decir que viendo cómo el salario medio de nuestros jóvenes sevillanos es de 4.511 euros al año, tenemos que decir que un milurista hoy, si encima tiene un empleo estable, es un privilegiado. Por lo tanto, ese lema con el que vamos a este 1 de mayo, que es contra la pobreza salarial y social, tiene todo el sentido con estos datos que estamos viendo. La realidad, la constata la realidad del parado, por desgracia, ¿no? La existencia de la figura que representa Joaquín García, defensor del parado. Joaquín, ¿cómo consideráis vosotros desde esta entidad que llegamos a este 1 de mayo? ¿Mejor o peor? Pues consideramos que llegamos igual e incluso peor, posiblemente peor. Estoy de acuerdo con los compañeros de los sindicatos, lo que han manifestado en todos los aspectos. Aunque el gobierno central diga que se está creando empleo, es un empleo precario, en malas condiciones, que no da garantías ni seguridad. Como bien decía el compañero de comisiones obreras, cada vez hay más desempleados que no tienen ningún tipo de prestación. Hay aproximadamente un 55% de personas que no cobran ningún tipo de ingreso. Tenemos unos datos que son espeluznantes, e incluso a nivel provincial de la provincia de Sevilla. Miles de personas viviendo en la calle, personas sin techo, personas sin ningún tipo de ingresos ni nada. A nivel estatal, este año ha aumentado el número de suicidios. Bueno, este año, 2014 son las estadísticas que se tienen. 3.900 personas se han suicidado. Está demostrado que un 30% de esos suicidios, unos 1.300, son por causas de la crisis económicas, por problemas económicos. Es la pregunta que desde la asociación hacemos, y como defensor del parado, ¿cuánto vale una vida humana? Se están perdiendo al día unas 3-4 personas se suicidan por problemas económicos todos los días. Cuando vemos un accidente de tráfico, nos llama la atención, nos humaniza, pero no nos damos cuenta de que todos los días hay personas que se suicidan por esas circunstancias de no tener ingresos. Aquí en Sevilla, este año llevamos 6 personas sin techo que han muerto en extrañas circunstancias, a las escaleras de hospitales. El otro día apareció una persona sin techo ahogada en el río. Es muy triste que no se pongan remedios para dar soluciones a esas personas, empezando sobre todo por las personas que peor están, que es lo que nosotros pedimos, que se hagan planes de empleo para las personas sin techo, que se les intente reincorporar socialmente y laboralmente, que se les ayude empezando por los que peor están. Y se puede hacer muchísimas cosas y las circunstancias son... me gustaría decir lo contrario, pero realmente no ha mejorado el panorama. Seguro que algunas ideas entre todos podremos poner esta noche aquí sobre la mesa. Hablaba Joaquín de la necesidad de que se hagan planes de empleo. Tenemos que decir que en esta mesa ha sido invitada la Junta de Andalucía, al final como administración depositaria de las competencias en materia de empleo. Motivos de agenda han impedido que ningún representante de su delegación territorial ni de la propia consejería pueda estar aquí esta noche, pero sí, una vez más el Ayuntamiento de Sevilla responde positivamente a la llamada de Onda Luz Televisión y aunque no tiene todas las competencias, sí en el territorio del municipio de Sevilla, Maripaz Lagares, como directora general de empleo. Se dice, los ayuntamientos tampoco en estos años han tenido mucha maniobra para poder hacer, pero cuando se quiere se puede y al menos el consistorio lo está intentando. Sí. Yo, estando de acuerdo, como no puede ser de otra manera, con lo que se ha dicho aquí, yo sí que quiero romper una lanza por lo que las instituciones, por lo menos desde los municipios y desde el municipio de Sevilla, sí que estamos intentando poner en marcha para paliar en alguna medida el desempleo y también medidas con respecto a las personas sin hogar. En cuanto al desempleo, como todo el mundo sabe, o como la normativa que ahora hay en materia de competencias a los municipios, en materia de empleo nos dejó sin competencias, con lo cual tenemos que trabajar de una forma distinta para poder generar empleo en el municipio. ¿Qué es lo primero que hemos hecho? Hemos pensado que cómo podíamos hacer que la empresa contratase más y a las personas que más lo necesitasen. Para ello, durante el periodo que llevamos y a partir del 1 de abril se pusieron en marcha, se aprobaron por Junta de Gobierno las cláusulas sociales. Las cláusulas sociales entendemos que son muy importantes porque da la posibilidad desde 2 puntos de vista. En primer lugar, que empresas que nunca se han acercado a la contratación pública, a las licitaciones, la pequeña y mediana empresa se pueda acercar.
Por otro lado, que además contraten a personas que estén en situación de desempleo y que estén pasándolo, que tengan más dificultades para acceder al mercado laboral, porque eso va a ser una de las cuestiones que vamos a valorar en el momento de la contratación, de poder optar o no a esa licitación pública. Y además que se tengan en cuenta todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, que genera a su vez un empleo de calidad a través de la contratación pública sostenible. Además, a través de estas cláusulas sociales queremos que las empresas que se acerquen también los convenios colectivos a los que están suscritos y estén acogidos los lleven a efectos dentro de sus empresas. No queremos que una empresa que despide sistemáticamente sea la que precisamente se acoja a nuestras contrataciones públicas. Eso nos parece. Seguimos viendo casos en ese sentido, sí, ¿no? De claro, malas prácticas empresariales sí, en sus contratas que tienen las distintas administraciones. Claro, ¿no? pues a través de las cláusulas sociales está establecido que ninguna empresa que no cumpla el convenio colectivo o que no cumpla el cupo de discapacitados o que no tenga un plan de igualdad o un plan de conciliación familiar, todo eso se va a ir viendo cada vez que nosotros pongamos una licitación a efecto, y sobre todo para que la pequeña y mediana empresa pueda trabajar con nosotros, que no sean siempre las grandes empresas. Pero ahí no estaban, y a partir de aquí, si os parece, abrimos un poquito más el diálogo, ahí no estaban muy de acuerdo los empresarios, Maripaz. Si me permite, creo que habían pedido alguna especie de moratoria a la hora de empezar a aplicar esas cláusulas en las próximas contrataciones que vaya a haber. Ahora, por ejemplo, va a haber un paquete importante de obras en la ciudad, no sé si ya ahí se van a poder empezar a aplicar después de esa petición de la CES de que, bueno, que se espere un poquito a que las empresas puedan llegar a cumplir esas cláusulas. No sé. Las cláusulas sociales solo ponen en vigor lo que la ley establece. No puede haber una moratoria en que una empresa cumpla o no un convenio colectivo. Eso tiene que está establecido por ley. No puede haber una moratoria en que se cumpla el cupo de discapacidad cuando se tiene obligación a ello. Podrá haber moratoria en aquello que no sea imprescindible en un primer momento, pero no desde luego en las condiciones laborales, y en el sentido de que contraten a personas desempleadas, pues tampoco puede haber moratoria. Si hay nuevos contratos que hacer, se lo tendrán que hacer en base a este tipo de contrataciones, a través de, o bien del Servicio Andaluz de Empleo, o a través de nuestros propios asistentes sociales, trabajadores sociales que están trabajando con personas con verdaderas dificultades, y que además el empleo es lo que realmente inserta a la persona en la sociedad. Inserción laboral es igual a inserción social. Entonces, nosotros, como creemos eso, pues lo hemos puesto en marcha. Es más, pusimos en marcha el plan de empleo, el primer plan de empleo, a través de poner en valor los locales de Envisesa. Envisesa tenía una serie de locales que no alquilaba, que no ponía en valor, entre otras cosas porque estaban en bruto. Entonces, para una pequeña empresa, para alguien que quiere poner un negocio, es muy difícil contratar algo en bruto, que además lo tiene que poner a su gusto para finalmente poner el negocio. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos sacado a concurso una serie de locales de Envisesa, alrededor de 60 locales, y se han presentado hasta 78 proyectos. ¿Por qué? Pues porque estamos ahora en el proceso de selección de los proyectos. Una vez que el proyecto sea seleccionado, nosotros lo que haremos será acondicionar el local con respecto al negocio que se vaya, a la actividad económica que se vaya a poner en ese local. ¿Cómo se va a hacer eso? También a través de cláusulas sociales. Van a ser ese acondicionamiento de locales a través de una licitación que llevará sus propias cláusulas sociales para que todo cierre un poco el círculo. Una vez que esté el local acondicionado, este empresario, esta empresa o esta entidad sin ánimo de lucro que sea capaz de generar empleo, que también las hay, pues durante los primeros 6 meses no pagará alquiler. Los siguientes 6 meses tendrán un 50% sobre el alquiler, y después ya tendrán un alquiler, pero un alquiler más bajo, por debajo de lo que está actualmente el mercado de los locales en alquiler. Ellos están escuchando muy atentamente, no sé qué os parece, y a partir de aquí abrimos un poquito de si pensáis que a lo mejor las medidas que se están tomando desde el Ayuntamiento de Sevilla pueden ser un ejemplo, o imagino que a lo mejor tenéis mejoras que proponer, o en fin. A mí me parece muy interesante.
aplicar cláusulas sociales en la situación que nos encontramos es fundamental, lógicamente es fundamental. Pero también tenemos otra que tenemos que poner en valor, que es también el trabajo y la precariedad, el respeto a los convenios colectivos y a las subrogaciones. La mayoría de las contrataciones o empresas que están subrogadas del ayuntamiento tienen personal que se subrogó en unas condiciones y no se está manteniendo. Lógicamente han pasado de estar en una condición favorable a una desfavorable y nadie mete mano. Yo sé que tiene muchos problemas, son conciertos o contratos o extralimitaciones que se han hecho al margen de la situación del ayuntamiento entrante, ha sido con el ayuntamiento anterior y además con unas condiciones que son difíciles de quitar, lo comprendo, pero tenemos que hacer algo porque esas personas se sometieron a esa situación porque le iban a dejar en las mismas condiciones que se encontraban. Iban a respetar sus puestos de trabajo y sus condiciones laborales y también las condiciones de riesgos laborales, previsión y todo. Y eso no se está haciendo. Se están quitando los convenios, se están echando a la gente, se están dejando los servicios en unas condiciones muy precarias, los trabajadores ganan menos y también dentro del tema de crear los parados, también estamos hablando que el mantenimiento de los puestos de trabajo y un trabajo con dignidad que le permita mantener a su familia es muy importante. Por lo tanto, ahí el ayuntamiento tiene que hacer mucho. Y por otra parte también no estamos tampoco en toda la labor de que todo eso sea una parte importante de lo que está pasando en la sociedad. Pero hay una parte muy importante que es que tenemos una provincia que sigue manteniendo parados, se nos están yendo las empresas, se están desafectando, le hemos dado subvenciones y no sabemos qué hacer. Y los sindicatos sí hemos apostado ahí. Hemos apostado en clave industrial, hemos dicho nos metemos y que esto, para poder crear empleo y para poder generar condiciones favorables para la empleabilidad, se necesita el apoyo de todos. Y entonces las administraciones tienen que contar. Y en eso todavía estamos a la espera de que hicimos una apuesta muy fundamental con una jornada que se hicieron en Sevilla en clave de industria, a la que participaron todos los partidos políticos y elecciones, diputaciones, alcaldes, todo el mundo estaba en esa lista. Y después esto se ha quedado parado y no es para que se pare, porque la necesidad que tiene Sevilla es de no seguir manteniendo tantos parados, claro, y de dar una solución a los problemas para que Sevilla sea una Sevilla industrial que pueda mantener también y valerse para no tener que estar viviendo de un turismo que no es estacionario, sino es precario solamente en ciertas fiestas y que no se necesitan, que necesita que sea estable y además con cobros de los salarios con dignidad, trabajos de calidad, y mañana precisamente presentamos un libro en la provincia que es Las camareras de los hoteles, cuando se están pagando a 1,75, peor que el campo, a 1,75 le hace un trabajo legal. Entonces eso también le afecta al Ayuntamiento de Sevilla. En las cláusulas sociales que nosotros hemos aprobado también entran las subcontratas. Las subcontratas no quedan fuera de que cumplan también las cláusulas sociales. Lo que está establecido para la empresa matriz está establecido para las subcontratas, incluidas empresas públicas, organismos autónomos, todo lo que significa ayuntamiento. Eso, por un lado. Y por otro lado, la otra medida, la otra fórmula que nosotros estamos trabajando la economía en dos sentidos. Por un lado, la economía tradicional de los sectores industriales. Ahora hemos ido para ver dentro del sector aeronáutico, a ver cómo atraer empresas hacia Sevilla, hacia la ciudad de Sevilla, y por otro lado tenemos una línea de trabajo muy importante que es a través de la economía social y de la innovación social, cómo atraer otro tipo de empresas para que generen riqueza y para que generen también otro tipo de trabajo a través de las cooperativas, de sociedades anónimas laborales, donde las personas se implican en un proyecto que además es un proyecto que está demostrado que es duradero y que no depende de las crisis. Las cooperativas está demostrado que es una fórmula de trabajo que es estable y que consigue además mantenerse en el tiempo. Y todos los contratos de un cooperativista son indefinidos. Ahí no hay contratos temporales, ni hay precariedad laboral más allá de lo que la cooperativa sepa reconvertirse continuamente, y así lo ha sabido hacer a través de los distintos momentos que se ha vivido en cuanto a las crisis o no crisis, o crisis o no crisis. Yo creo que el Ayuntamiento de Sevilla, en el tiempo que está ahora mismo de gobierno, globalmente está haciendo lo que tiene que hacer dentro de las competencias que lógicamente tiene. Por lo tanto, yo creo, nuestra función siempre es estar a los avizores en que esas cláusulas sociales y estas propuestas se cumplan, pero ahora mismo yo creo que es un paso adelante en este sentido.
El problema de esto es que los ayuntamientos tienen las competencias que tienen y este 1 de mayo tiene que servir para un aldabonazo a los partidos políticos que vuelven a presentarse a las elecciones sindicales. Es decir, los dos problemas más urgentes que tiene este país ahora mismo es, los de mayor urgencia, proteger a la gente que no tiene protección ninguna, y eso se llama una renta mínima garantizada que hay que exigirle, y desde luego desde las dos organizaciones sindicales se la estamos exigiendo hasta por una iniciativa popular que hemos presentado, vamos a presentar en el Parlamento español, por una renta mínima que le permita a la gente vivir con dignidad, con un mínimo de dignidad. Y en segundo lugar, la lucha contra la precariedad laboral. La propuesta de 800 euros mensuales como salario mínimo en esta legislatura tiene que cumplirse sí o sí, y esa es una reivindicación a la que no podemos renunciar los trabajadores y las trabajadoras. ¿Por qué? Porque cada vez que bajemos más el listón en cuánta gente está en el paro, cuánta gente está en situación o cuánta gente ya cobra por debajo del salario mínimo, cada vez vamos perdiendo nosotros también capacidad de exigencia. Y por lo tanto yo creo que son dos exigencias que no admiten, son las famosas líneas rojas. Esas son líneas rojas que los sindicatos debemos tener a la hora de hablar con cualquier gobierno que salga de las nuevas elecciones. Ahí, Joaquín, ¿quiere apuntar alguna cuestión? Sí, por supuesto que estoy de acuerdo con lo que expone. Es prioritario, urgente, repito, es urgente. No se puede dejar pasar meses porque la gente no puede esperar ni siquiera días, las personas que no tienen nada. Es urgente esa renta básica, ese ingreso mínimo vital, renta garantizada, como se quiera llamar, para las personas que no tienen ningún tipo de ingreso, porque estamos hablando de vidas humanas, personas que no tienen para comer y que estamos viendo que están viviendo en la calle, que cualquiera lo vemos, que se están muriendo, que no es que lo digamos por decir, que no es populismo, es la realidad. Todos los días se mueren personas porque no tienen nada, se mueren personas por la ley de la dependencia porque no reciben atención necesaria, y eso es algo prioritario. Y hablando del tema del trabajo precario, una cosa que también es muy importante, que no sé si a nivel municipal quizás no tiene tantas competencias para hacerlo, se podría intentar, pero sobre todo a nivel autonómico y a nivel estatal, hay que hacer un plan contra la explotación laboral. Hay que hacer un cambio en el sistema, hay que mejorar el sistema de inspecciones, hay que crear un cuerpo específico, igual que hay, por ejemplo, policía especializada en el tema de la droga, en el tema de la prostitución, en el tema de mafias, pues hay que hacer un cuerpo, eso, diálogo entre sindicatos, patronal, colectivos, partidos, y ver cómo se combate la explotación laboral. Yo, sinceramente, creo que sería sencillo de acabar con la explotación laboral. Si yo ahora mismo cojo un periódico y llamo a 3 o 4 ofertas que vea, me van a ofrecer trabajos en condiciones indignas. Pues si yo fuera inspector, podría multar a esas empresas automáticamente en el momento que me ofrezcan esas condiciones. Todo eso se puede hablar, lo importante es eso, que haya voluntad de diálogo, que se sienten los partidos, los sindicatos, la patronal y busquen soluciones para crear esos planes de empleo, para luchar contra la explotación laboral, para luchar contra la economía sumergida que perjudica muchísimo a otros trabajadores autónomos. Se puede hacer muchísimas cosas, pero sobre todo es eso, que se sienten y que lo que estamos haciendo nosotros aquí, hablando y buscando soluciones y estamos llegando prácticamente a acuerdos, no entiendo por qué los partidos políticos a nivel estatal no se pueden sentar y estar reunidos 8, 10, 20 horas, 2 días, 3 días y que lleguen a un acuerdo de mínimos pensando sobre todo en las personas, que se olviden en las siglas y que piensen en las personas que son los que los votan. Quizás a lo mejor es que los que estamos aquí pensamos en todas las personas que conocemos y tenemos cerca, pero ellos están pensando en otros intereses seguramente. Está muy bien que los partidos piensen, que se tomen medidas, pero también estaría bien que todo el mundo se conciencie de que aquí nadie regala nada, de que en este caso a la convocatoria que hacen los sindicatos habría que ir, habría que participar. Hablo de la lucha social y de la reivindicación social. Si os parece, dejamos eso sobre la mesa y algunas cuestiones como el tema de las inspecciones, que sí le iba yo a consultar a Maripaz en el caso de cómo se va a vigilar el cumplimiento de las cláusulas. Si os parece, dejamos esto sobre la mesa, volvemos enseguida y lo retomamos en nada.